Aquella sofocante mañana de verano, el cielo de la ciudad parecía pesar sobre los hombros de quienes ya no tenían tiempo para soñar. La prisa de los coches, el zumbido constante de los motores y los claxones impacientes componían una sinfonía urbana que solo conocen quienes viven del otro lado del vidrio. En medio de ese caos diario, entre sonrisas forzadas y miradas perdidas en el celular, una figura rompía el patrón. Una joven de largas trenzas, piel como la noche sin luna y ojos dulces como lo que vendía. Su nombre era Mirela. Con una caja de telgopor en las manos, Mirela recorría los semáforos desde los 13 años. Pero no por elección. El mundo la obligó a crecer antes de tiempo. Cuando sus padres murieron en un accidente de autobús regresando del trabajo, tuvo que convertirse en madre de sus propios hermanos. Mateus, el del medio, tenía apenas 7 años en ese entonces. Marina, la más pequeña, aún usaba pañales. Mirela no lloró delante de ellos. Solo juró, frente al ataúd cerrado, que jamás les faltaría amor, aunque para eso tuviera que olvidarse del suyo propio. Y así creció. Convirtió el chocolate en arte, la calle en su vitrina y los semáforos en señales de esperanza. Mirela no pedía limosna. Ofrecía brigadeiros hechos a mano, con la receta de su madre y el amor duplicado de hermana. Y a pesar de la lucha, nunca perdió la ternura. Sonreía al entregar cada dulce como quien entrega un pedazo de su propia valentía. Ese día, el sol ya estaba alto cuando el semáforo se puso rojo en la esquina más transitada del centro financiero de la ciudad. Mirela, jadeando y con las manos sudadas por el calor, se acercó a un coche que parecía sacado de una película. Un convertible negro, lujoso, silencioso como un depredador y brillante como un espejo de la vida que ella no tendría. Pero lo que la hizo detenerse, un segundo más de lo necesario, fue el hombre sentado tras el volante. Era imponente, con hombros anchos como murallas, brazos musculosos bajo una camisa blanca, con los primeros botones desabrochados, revelando parte de su pecho bronceado. Una barba espesa, perfectamente recortada, enmarcaba un rostro que parecía esculpido a mano, pero nada llamaba más la atención que sus ojos. De un azul profundo, contrastaban con el resto del mundo, como si llevaran consigo el frío del mar y el calor de la curiosidad. Su nombre era Miguel. Miguel era un empresario exitoso, heredero de una fortuna construida con cemento y el sudor de obreros que jamás conoció. Vivía rodeado de mujeres que sonreían más a su tarjeta de crédito que a su alma. Estaba acostumbrado a comprar, no a sentir. Pero al ver a Mirela acercarse con su caja de dulces, algo lo detuvo. Tal vez fue el brillo de ella, tal vez el contraste con todo lo que conocía, tal vez era el destino, impaciente por manifestarse. «Hola, señor, ¿le gustaría un brigadeiro para endulzar su día?», preguntó ella, con una sonrisa tímida y la voz ronca de tanto repetir la frase. Miguel, que rara vez conducía, lo hacía ese día por puro capricho. Había cancelado al chofer. Estaba cansado de la rutina. Y en ese momento, supo que algo totalmente impredecible acababa de entrar en su vida. La miró como quien ve una estrella fugaz por primera vez, sabiendo que durará poco, pero incapaz de apartar la vista. «¿Cuántos puedo comprar?», preguntó, con un tono entre divertido y cautivado. «Los que usted quiera, pero si lleva 4, se los dejo en 10», respondió ella, levantando el pañito de la caja para mostrar los dulces cuidadosamente envueltos, cubiertos de granas y una esperanza que no se decía en voz alta. Él le extendió un billete grande. Ella dudó. Él insistió. Ella no aceptó el cambio. Él sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el dinero no era el centro de la conversación. Aquella chica no intentaba impresionarlo, ni seducirlo. Solo quería volver a casa y alimentar a sus hermanos. El semáforo cambió. Los autos detrás tocaban bocina, pero Miguel no se movió. Permaneció quieto, mirando por el retrovisor hasta que Mirela desapareció en el siguiente cruce. Sintió, de repente, que esa ciudad enorme se había vuelto más vacía que antes. Esa noche, mientras cenaba en un restaurante caro con inversores aburridos y platos minimalistas, Miguel no podía sacarse de la mente los ojos de Mirela. Había algo en ellos, un peso que él nunca había cargado.
una dignidad que jamás necesitó cultivar y un brillo que no se podía comprar. Y al otro lado de la ciudad, Mirela tampoco dormía. Apretaba las monedas en el bolsillo y recordaba al hombre de ojos azules, no por su belleza, ya había visto rostros bonitos en carteles publicitarios, sino por algo que no sabía cómo nombrar, una amabilidad extraña, un silencio que hablaba. Aquel día, un brigadeiro cruzó dos mundos, y el amor, que hasta entonces dormía en ambos, comenzaba a despertar. Miguel no podía sacarse a Mirela de la cabeza. Era como si aquel encuentro fugaz, envuelto en chocolate y calor, hubiera estallado una burbuja invisible en la que venía sobreviviendo desde hacía años. Era un hombre rodeado de todo lo que el dinero podía comprar: viajes, propiedades, fiestas, poder, prestigio. Pero había algo que le faltaba, y solo lo comprendió cuando lo vio en sus ojos. Era como si Mirela llevara consigo una verdad que nadie a su alrededor se atrevía a decir. Una mirada pura, llena de dignidad, que ni el sol del mediodía pudo apagar. A la mañana siguiente, pidió al chófer que lo dejara 2 calles antes de la oficina. Hizo lo mismo al día siguiente y al otro. Siempre a la misma hora, siempre en la misma esquina, como si esperara que ella estuviera allí. Y estaba. Mirela seguía con su caja de brigadeiros y su alma en silencio, atravesando el caos como una flor que brota en el asfalto. Al principio le resultó extraño aquel hombre de traje y barba que siempre se detenía allí, sonriendo con suavidad, pidiendo los mismos dulces, elogiando su trabajo como quien elogia una obra de arte rara. «¿Volviste?», dijo ella la tercera vez, con una ceja levantada y una media sonrisa desconfiada. «Volví. Creo que tu brigadeiro tiene algún tipo de hechizo. No puedo dejar de pensar en él», respondió Miguel con voz grave y serena, como quien no está acostumbrado a perseguir nada. Ella rió, una risa suave y cálida, como el olor de la cocina de su madre en los domingos olvidados de la infancia. «Debe de ser el cacao o el cariño», dijo ella, sin notar que ya lo tenía hipnotizado con tan poco. Los días se volvieron rutina. El semáforo se ponía en rojo, Mirela se acercaba, Miguel ya esperaba. Comenzaron a intercambiar frases más largas, luego pequeñas confidencias. Él le contó que solía escapar de reuniones aburridas con excusas de tráfico. Ella dijo que soñaba con estudiar nutrición, pero el tiempo y el dinero eran lujos. Él elogió sus ojos. Ella fingió no entender, pero sintió su corazón latir diferente. En casa, Miguel se descubría cambiando el vino caro por brigadeiros comprados en la calle. Las manos de ella quedaban en su memoria como un tatuaje. Empezó a notar cómo el mundo lo trataba distinto. Él podía todo. Ella tenía que luchar por cada centímetro de dignidad. Empezó a odiar sus propios privilegios. Por primera vez deseó ser invisible, solo para no parecer un millonario aburrido jugando con la vida de una mujer que no tenía tiempo para ilusiones. Mientras tanto, Mirela, al otro lado de la ciudad, repartía la leche entre sus hermanos y escondía sus propios deseos como quien protege un tesoro. Quería volver a verlo, pero tenía miedo. Miedo al juicio, miedo a lastimarse, miedo a no ser suficiente. Aprendió desde pequeña que el amor era algo que la gente como ella veía en las películas, no en la vida real. Sin embargo, había algo distinto en Miguel. No ofrecía limosna, no hacía preguntas invasivas, no mostraba lástima. Simplemente estaba, constante, presente, curioso, humano, y eso la desarmaba más que cualquier promesa. El viernes de esa semana, el semáforo tardó más de lo habitual. Un atasco en el centro les dio tiempo para hablar sin prisa. Miguel, apoyado en el coche, la observó con intensidad. «¿Tienes un minuto después del semáforo?», preguntó, serio pero con delicadeza. «Quisiera invitarte a tomar un café. Solo conversar, sin prisa, sin esperar nada». Mirela se paralizó. Nunca la habían invitado a un café a alguien como él. Sintió que el rostro le ardía, las manos le temblaban. Pensó en sus hermanos, en el prejuicio, en la diferencia de mundos, pero también pensó que quizás merecía, por primera vez, permitirse sentir. «Si es cerca y rápido, puede ser», respondió ella, casi en un susurro. Miguel sonrió, una sonrisa de quien acaba de recibir algo que no se puede comprar. Y cuando el semáforo cambió, no avanzó. Estacionó el coche, bajó
y los dos caminaron juntos hasta una panadería sencilla en la esquina. En aquel café, donde el azúcar venía en sobrecitos baratos y el suelo crujía con cada paso, nació algo nuevo. Ninguno de los dos sabía cómo llamarlo. Aún no era amor, ni afecto, ni compromiso. Era solo la sensación de que el mundo podía ser más amable cuando dos almas se reconocen, incluso bajo el disfraz de las apariencias. Al final, Miguel la acompañó de vuelta a la acera. No intentó tocarla, no pidió su número, solo dijo: «Mañana estaré aquí otra vez. Si quieres hablar más, encuéntrame». Mirela no respondió, pero al darse la vuelta, su sonrisa lo dijo todo. Un nuevo mundo se había abierto, y empezaba con una mirada, un brigadeiro y una elección. Antes de ser vendedora de dulces, antes de conocer a Miguel, incluso antes de aprender a hacer brigadeiros con la receta que su madre anotaba en servilletas de colores, Mirela era solo una niña que dibujaba casitas en el cuaderno de la escuela y jugaba a las muñecas con su hermana sobre la alfombra gastada del salón. Tenía sueños sencillos. Quería ser maestra, casarse con alguien que la hiciera reír, tener una casa con jardín y plantar girasoles. Todo parecía posible, hasta que la vida, en un solo segundo, decidió cambiar el guión. Tenía solo 12 años cuando sonó el teléfono aquella noche. Era el vecino. Su voz temblaba. Sus padres habían tenido un accidente volviendo del trabajo. Autobús volcado, carretera mojada, ningún sobreviviente. Y de pronto, la casa silenciosa se volvió un mundo sin suelo. Mirela recordaba el olor del frijol que todavía hervía en la estufa, el llanto de su hermana menor en la cuna y su hermano golpeando la puerta, llamando a sus padres. Sintió que todo se congelaba por dentro, pero no lloró, no allí, en el entierro, rodeada de adultos que no sabían qué decir. Mirela se juró a sí misma que cuidaría de Mateus y Marina, que no dejaría que los separaran, que nunca, jamás, permitiría que terminaran en un orfanato. La abuela vivía lejos y ya estaba enferma. Los tíos no se ofrecieron. El mundo siguió como si el luto fuera solo un detalle, y fue ahí donde ella creció, no porque quisiera, sino porque tuvo que hacerlo. Cambió las muñecas por pañales, los lápices de colores por ollas, la escuela por preocupaciones de adultos. Los primeros intentos de ganar dinero vinieron con la venta de bombones en la puerta de la escuela. Aprendió rápido a hacer cuentas, a calcular lo que podía gastar, lo que debía guardar. A veces faltaba gas, a veces el arroz era solo arroz, pero sus hermanos nunca se acostaron con hambre. Mirela les contaba historias para hacerlos reír, incluso cuando ella misma no tenía ganas de sonreír. Y cuando el llanto llegaba, siempre era después de que todos dormían, en la oscuridad, en silencio. Con el tiempo, la venta de dulces se volvió más que una necesidad. Era su forma de resistir, de probarse a sí misma que, a pesar de todo, podía. Y con cada brigadeiro cuidadosamente envuelto, colocaba un pedacito de esperanza, como quien moldea un sueño con sus propias manos. Era madre y hermana, proveedora y consuelo, herida y cura. Miguel aún no conocía esa historia, pero cuando Mirela, días después del primer café, finalmente aceptó salir con él otra vez, esta vez en un parque tranquilo, al atardecer dorado, decidió contarle, no porque buscara lástima, sino porque sentía que, si había algo real entre ellos, él debía conocer toda la verdad. Sentados en un banco de piedra bajo los árboles, ella habló, la voz firme, pero la mirada distante, como quien ve pasar sus propios recuerdos frente a los ojos. Contó del accidente, de la desesperación, de las noches sin luz, de las decisiones difíciles, y al final, dijo, no soy solo una chica que vende dulces, Miguel. Soy alguien que renunció a muchos sueños para mantener vivos los sueños de mis hermanos, y lo haría todo de nuevo. Pero a veces solo quisiera volver a ser una niña, aunque fuera por un instante. Miguel no respondió de inmediato. La miraba como si viera una constelación por primera vez, una mujer que jamás conoció en ninguno de sus eventos sociales de lujo, una guerrera de carne y hueso, hecha de ternura y coraje. Sintió un dolor profundo por todo lo que ella tuvo que enfrentar sola, y sintió vergüenza,
por nunca haberse preguntado de verdad qué significaba nacer con todo mientras otros luchaban por migajas. Le tomó la mano, sin promesas, sin discursos, solo presencia. Mirela cerró los ojos por un instante, respiró hondo, y en ese silencio nació una pequeña paz. Era como si, por primera vez, alguien hubiera visto más allá de la vendedora, más allá de la hermana, más allá de la sobreviviente. Alguien había visto a la mujer que era. Esa noche, llegó a casa en silencio. Sus hermanos dormían sobre el colchón compartido en el suelo. Ella se sentó a su lado, acarició el cabello de Marina, miró el techo oscuro y lloró en voz baja, pero esta vez no era de dolor. Era un llanto nuevo, de alivio, de valentía, de un corazón que, aunque despacio, empezaba a permitirse vivir. La invitación llegó como quien pisa un campo de flores sin saber si el suelo cederá. Miguel, acostumbrado a dominar salas de reuniones con su voz firme y mirada segura, ahora no era más que un hombre intentando entender cómo acercarse a un mundo que nunca fue suyo. Mirela, por su parte, había aprendido a desconfiar de las sonrisas fáciles y los gestos demasiado amables. Al fin y al cabo, la vida ya le había enseñado que no toda mano extendida es sincera y que los cuentos de hadas casi nunca se escriben para mujeres como ella. Pero había algo en Miguel que derrumbaba sus defensas, y eso la asustaba más que cualquier barrera. Quedaron en encontrarse en un parque discreto, lejos de las avenidas transitadas, lejos de las miradas curiosas que, lo sabían, los seguirían si se veían en un lugar más expuesto. Mirela llegó primero. Llevaba un vestido sencillo, amarillo claro, que hacía que su piel brillara como oro al atardecer. Una flor adornaba su cabello, y sus dedos mostraban un nerviosismo contenido, sin saber dónde descansar. Sujetaba la correa del bolso con fuerza, como si pudiera protegerla de algo que ni siquiera sabía nombrar. Miguel llegó minutos después, vestido con jeans y una camisa azul arremangada hasta los codos. Su barba bien recortada contrastaba con el leve sudor en su frente, señal de que había llegado caminando. Al verla, se detuvo por un segundo, como si el tiempo se ralentizara, y no por la belleza evidente de Mirela, sino por la forma en que parecía pertenecer a ese instante, como una pintura viva en un escenario sereno, hecha de fuerza, suavidad y algo que ni el mejor poeta podría describir. «Pensé que te echarías atrás», dijo él, intentando sonar casual. «Casi lo hice», respondió ella con sinceridad. «Pero luego recordé que la vida ya me ha quitado tantas cosas. Tal vez sea hora de dejar que me traiga algo también». Miguel sonrió, y sin apuro, se sentaron en un banco de madera, bajo un árbol frondoso. Hablaron de cosas simples, la infancia, sus comidas favoritas, películas que los marcaron. Mirela habló de sus hermanos, de cómo Mateus amaba el fútbol y Marina quería ser cantante. Miguel, por primera vez, habló de sí mismo sin las máscaras de la élite. Contó sobre su infancia solitaria, su madre ausente, su padre dedicado únicamente a los negocios. Confesó que a pesar de todo lo que tenía, había días en los que se sentía completamente vacío. «Creo que, durante mucho tiempo, fui de concreto, frío, duro, inmóvil. Pero tú eres de vida, Mirela», dijo él, con los ojos fijos en los de ella. «Me haces querer aprender a ser de carne». Ella guardó silencio unos instantes. Sintió el pecho apretado. No estaba acostumbrada a que la vieran con tanta claridad. Tenía miedo de creer, miedo de caer, pero también sentía algo más fuerte que cualquier duda, ganas de arriesgarse. Cuando el sol comenzó a esconderse, Miguel se ofreció a acompañarla hasta la parada del autobús. Ella se negó, no por orgullo, sino por precaución. Sabía que había una línea muy delgada entre la cercanía y la exposición, y en ese momento aún no estaba lista para que sus hermanos vieran a ese hombre en su puerta. Aún no. Pero antes de despedirse, él extendió la mano y, con delicadeza, sostuvo la suya por unos segundos. Sus dedos se tocaron con una timidez casi invisible, pero allí había una intensidad silenciosa, como el anuncio de algo que, con tiempo, podría transformarlos a ambos desde adentro. «Gracias por venir», dijo él, en voz baja. «Quería conocerte, no como quien observa, sino como quien aprende». Mirela solo asintió. No hacía falta decir más. Al darse vuelta y caminar hacia la parada,
Miguel la observó hasta que desapareció de su vista. Sintió que por primera vez no quería regresar al mundo donde todos conocían su nombre, pero nadie conocía su alma. Y esa noche, Mirela preparó los dulces del día siguiente con un cuidado distinto. Envolvió cada brigadeiro como quien envuelve un recuerdo, como quien sabe que el amor, a veces, empieza en los lugares más improbables, y que, cuando empieza, ya nada vuelve a ser como antes. El amor entre Miguel y Mirela no nació para ser discreto. Aunque ambos intentaran preservarlo en el refugio de la sencillez, era como si el propio universo conspirara para que saliera a la luz, desnudo, vulnerable, expuesto al juicio feroz de un mundo que todavía insiste en ver la piel, la clase y el origen antes de mirar el corazón. Y fue una mañana de cielo despejado cuando se encendió la primera chispa de ese incendio inevitable. Todo comenzó con una foto. Un paparazzi al acecho, escondido detrás de un cartel en obras, captó a Miguel junto a Mirela en el parque. Ella sonreía, descalza sobre el pasto. Él sostenía su mano con una naturalidad que jamás mostró con ninguna de las mujeres de vestidos caros que asistían a sus fiestas. En pocos clics, aquella imagen se difundió entre los círculos de la élite como una tormenta silenciosa. Y pronto estaba en sitios de chismes, foros empresariales, redes sociales, acompañada de titulares venenosos. Multimillonario es visto con vendedora callejera. Romance o caridad. ¿Qué hace Miguel con una mujer así? La reacción fue inmediata. En el grupo de socios de la constructora familiar hubo silencio, seguido de indignación. La madre de Miguel, una mujer fría y calculadora, lo llamó exigiendo explicaciones. ¿Tienes idea del escándalo que estás causando? Te estás involucrando con una desconocida de la calle, una negra pobre. Esto va a arruinar tu imagen. Él no respondió, solo colgó. Por primera vez, comprendió que el apellido que había heredado venía cargado de veneno. Mientras tanto, Mirela se enteró de su exposición de la peor manera. Al llegar al semáforo esa mañana, la recibieron susurros, miradas burlonas e incluso un hombre que la fotografió sin permiso, riendo con otros conductores. Una mujer se acercó y le dijo: «Felicidades, ¿eh? Subiste de nivel». Aquello le partió el alma, no por la frase en sí, sino por el tono, como si el amor que apenas comenzaba a brotar fuera algo sucio, incorrecto, un pecado social. En la panadería del barrio, las dependientas la trataban distinto. Las vecinas, que antes elogiaban sus brigadeiros, ahora le preguntaban con malicia si dejaría de vender en la calle. Mirela sentía el suelo abrirse bajo sus pies, y en casa, al abrir el celular, vio cientos de mensajes de desconocidos. Algunos se burlaban, otros la insultaban, y unos pocos, muy pocos, decían: «No te rindas». Miguel intentó protegerla. Canceló compromisos, bloqueó periodistas, contactó abogados, pero no había forma de detener el daño. Sus mundos habían colisionado con fuerza, y el polvo ni siquiera había empezado a asentarse. La noche siguiente, fue a su casa. Tocó la puerta con los ojos enrojecidos y los hombros caídos. Ella abrió y lo miró en silencio. Ninguno de los dos sabía qué decir, hasta que él habló: «Perdóname, quise protegerte, pero tal vez el mundo necesita verte, porque eres más fuerte que todos ellos juntos, y yo solo quiero merecer estar a tu lado». Mirela lloró por primera vez frente a él, no de rabia, ni de dolor, sino de cansancio. Sabía que amar a un hombre como Miguel era enfrentarse a un sistema entero, y aún así, allí estaba ella, amando. Pasaron horas conversando en esa sala sencilla, con los niños dormidos al lado. Hablaron sobre el prejuicio, el miedo, la desigualdad y todo lo que los separaba, pero también hablaron de lo que los unía, el deseo de resistir, de demostrar que el amor sí puede atravesar muros, estigmas y heridas. La semana siguiente, Miguel hizo algo inesperado. Dejó que el mundo los viera juntos. Apareció con Mirela en un evento social benéfico. Ella llevaba un vestido sencillo, hecho a mano, con el cabello suelto y la mirada firme. Él estuvo a su lado todo el tiempo. Cuando comenzaron los flashes, ella le apretó la mano. Cuando llegaron las miradas, ella levantó el mentón. Cuando vino la crítica, él respondió: «Ella es Mirela. Tiene más coraje que cualquiera aquí».
Y si alguien tiene algo que decir, que me lo diga a mí. Esa noche fue un antes y un después, para él, para ella, para todos los que miraban en silencio, porque allí no había solo una pareja intentando amar, había una declaración viva de que el amor verdadero no necesita pedir permiso ni justificarse, simplemente es. Y cuando es lo bastante fuerte, no hay élite, prejuicio ni escándalo que pueda destruirlo. Pero el mundo aún no había mostrado todo su peso, y lo que vendría después exigiría aún más fuerza de la que ambos imaginaban. Era como intentar unir el agua con el fuego, como coser dos realidades con hilos invisibles, esperando que no se rompieran a la primera tensión. El amor entre Mirela y Miguel, aunque fuerte, aunque real, aunque arrebatador, empezaba a sentir el peso del mundo que existía entre ellos. Un mundo que no perdonaba las diferencias, que no construía puentes y que se encargaba de recordarles cada día: ustedes no pertenecen al mismo lugar. Miguel, acostumbrado a fiestas en áticos de hoteles 5 estrellas, ahora evitaba invitaciones. Ya no podía reírse de los chistes clasistas de sus amigos. No soportaba más ese ambiente frío, disfrazado de cordialidad que antes le parecía normal, pero tampoco sabía cómo llevar a Mirela a ese mundo. No porque sintiera vergüenza de ella, jamás, sino porque sabía que cada mirada que recibiría allí estaría envenenada. Y él no quería verla sangrar, ni por un segundo. Mirela vivía otro dilema. Empezaba a sentirse fuera de lugar en su propia realidad. Los vecinos susurraban más de lo que hablaban. Algunas madres pidieron que sus hijos no jugaran con Mateus y Marina. El pastor de la iglesia donde creció la llamó para conversar. Le dijo, con esa dulzura ácida de quien finge preocuparse, que quizás sería mejor evitar escándalos públicos. Salió de esa sala con el corazón hecho trizas. ¿Cómo explicar que amar a alguien no era un escándalo, sino un milagro? Y entonces llegaron las discusiones, las pequeñas grietas, los desencuentros de agenda. Mirela empezaba a dudar de sí misma. Tenía miedo de convertirse en una carga. Miguel, a pesar de todo el amor que sentía, empezaba a cargar el cansancio de quien intenta cambiar el mundo y no ve avances. Un día, ella apareció en su apartamento por la tarde. Traía un pastel de zanahoria que había hecho con sobras del mercado. Él estaba en el sofá, rodeado de informes y con ojeras profundas. No sonrió al verla, solo dijo, «Tenemos que hablar». Fueron horas de silencios entre frases cortadas. Él decía que se sentía impotente. Ella decía que se sentía demasiado pequeña. Él hablaba del peso de la presión familiar, ella del miedo a perder su identidad. Y en medio de todo eso, surgió la pregunta que ninguno se atrevía a responder. ¿El amor es suficiente? Esa noche no durmieron juntos. Ella volvió a casa con los brigadeiros que había llevado, aún en la bolsa. Sintió el sabor del azúcar como una ironía amarga. Y mientras sus hermanos dormían, se quedó mirando el techo, intentando entender en qué momento el amor se convierte en obstáculo. Miguel, por su parte, permaneció en su apartamento oscuro, con las luces apagadas y el corazón encendido. Pensaba en cómo tenía todo y al mismo tiempo nada, en cómo podía amar tanto a alguien y aún así lastimarla. Recordó el día en que la vio por primera vez en el semáforo, la simpleza del gesto, la pureza de ese instante, y lloró. Los días siguientes fueron de silencio. Mirela no volvió a su lugar habitual de trabajo. Miguel pasó por la avenida todos los días, a diferentes horas, esperando volver a verla. Sentía su ausencia como se siente la falta de aire. Y finalmente, decidió que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Necesitaba verla, necesitaba decirlo todo, necesitaba luchar, aunque fuera solo, aunque ella ya no lo quisiera. El domingo fue a su casa. Llevaba flores, pero sobre todo, llevaba el alma abierta. Fue Mateus quien abrió la puerta. Al verlo, no dijo nada. Solo señaló hacia el fondo, donde Mirela lavaba ropa. Ella lo vio. Sus ojos no brillaron de inmediato, pero tampoco se ocultaron. Él se acercó despacio, se arrodilló frente a ella y dijo, «No sé cómo arreglar el mundo, pero sé lo que quiero, y lo que quiero eres tú, con tu dolor, tu historia, tu fuerza, tu voz. Quiero aprender contigo, quiero luchar a tu lado, incluso cuando sea difícil, incluso cuando duela,
Ella guardó silencio. Una lágrima tímida resbaló por su mejilla. Y entonces, como si por fin soltara todo el peso que cargaba, dijo: «Pero no puedo olvidar quién soy, Miguel. No puedo vivir apagándome para encajar en tu mundo». Él sonrió. Una sonrisa triste, pero sincera. Entonces creemos nuestro propio mundo. Ni el mío, ni el tuyo, el nuestro. Y allí, entre la ropa colgada y el olor a jabón en polvo, nació un nuevo pacto, un nuevo capítulo, una nueva forma de amar, menos perfecta, más real, más consciente del dolor, pero también más firme en la decisión de seguir. Porque el amor no es el final del conflicto, es la decisión de caminar incluso con él. Hay días que comienzan como cualquier otro, pero terminan marcados para siempre en la memoria. Días que, sin previo aviso, cargan el peso del final de un ciclo, incluso si el amor aún respira por dentro. Para Mirela, ese día llegó como una tormenta silenciosa. No hubo truenos, ni viento, solo una secuencia de miradas, palabras veladas y un dolor que crecía lentamente hasta ahogarla. Y en el centro de todo, una certeza amarga: tenía que irse. La relación entre Mirela y Miguel, aunque construida con amor, venía siendo corroída diariamente por fuerzas que no podían controlar. No era falta de sentimientos, era exceso de mundo, la diferencia de realidades, el juicio social constante, el miedo a no pertenecer, el miedo a perderse. Y entonces llegó el detonante. Un evento benéfico de la empresa de Miguel, que se suponía sería discreto, fue repentinamente cubierto por la prensa. Él no lo sabía, pero ella, sí. Mirela fue, se puso lo mejor que tenía, recogió su cabello con cuidado, sonrió, aunque el estómago le diera vueltas. Sabía que la observarían, pero no estaba preparada para lo que ocurrió. Al llegar, al lado de Miguel, escuchó susurros más altos que nunca. Una mujer se acercó, saludó a Miguel con frialdad y al volverse hacia Mirela, le extendió la mano, sin tocarla. Encantada. ¿Eres su empleada? Mirela se congeló. Miguel intervino, desconcertado, intentando disimular, pero el daño ya estaba hecho. Durante el evento, más miradas, más ironías sutiles, más exclusiones disfrazadas de cortesía. Y lo peor, el silencio incómodo de Miguel ante todo eso. No supo cómo reaccionar. Estaba dividido entre defender a Mirela y mantener las apariencias. Y ese silencio dolió más que cualquier ofensa. Esa noche, ella no lloró. Regresó sola. Le dijo a Miguel que necesitaba descansar. Al llegar a casa, preparó la cena para sus hermanos, lavó los platos y se acostó al lado de Marina, que se durmió sosteniéndole la mano. Y allí, en la oscuridad, tomó una decisión. No era por orgullo, era por dignidad. No quería que sus hermanos crecieran viendo su dolor minimizado. No quería enseñarles que el amor debía venir con el sacrificio de su identidad. Mirela merecía más, aunque todavía lo amara. Al día siguiente, escribió una carta. No había reproches, ni rencor explícito, solo la verdad desnuda. Miguel, te amo, pero no puedo seguir intentando encajar en un mundo que nunca fue hecho para mí. Y tú, por más que lo intentes, aún no sabes cómo protegerme de él. Necesito irme, necesito recordar quién soy, y necesito que tú también te reencuentres. Si algún día el amor es suficiente, me encontrarás. No con flores, sino con coraje. Dejó la carta en la portería del edificio de él y regresó a casa. Hizo las maletas discretamente. Le pidió a la vecina que cuidara de sus hermanos por unas semanas y se fue. Nadie supo a dónde. Solo llevó una maleta pequeña, una caja con sus ingredientes y un corazón lleno de heridas, pero también de esperanza. Miguel recibió la carta al caer la tarde. La leyó y la volvió a leer. Lloró, gritó, salió manejando sin rumbo. Paró en cada esquina donde solía verla vendiendo brigadeiros. Preguntó a vendedores, conductores, comerciantes. Nadie la había visto, nadie sabía. Se sintió más pobre que nunca, con todo el dinero, toda la influencia, todos los contactos, y completamente impotente, porque había perdido lo único que le daba sentido. En los días siguientes, dejó de asistir a eventos, canceló reuniones, se dejó crecer la barba, pasaba horas sentado frente al semáforo donde la había conocido, esperando.
rezando, sufriendo. El apartamento se volvió un lugar vacío, donde cada rincón le recordaba la risa de Mirela, el olor del pastel de zanahoria, el sonido suave de su voz diciendo: «Yo no soy tu caridad, Miguel. Soy alguien que aprendió a vivir con lo que siente». Y del otro lado de la ciudad, Mirela empezaba de nuevo. En un pueblito donde nadie la conocía, alquiló un cuarto sencillo y comenzó a vender dulces en una feria local. Los clientes no conocían su historia. Solo sabían que había algo distinto en el sabor de sus brigadeiros. Estaban hechos de nostalgia, de resistencia, de un amor que aún latía, incluso ausente. El día en que se fue no fue el final, fue el renacimiento. Para los dos, un renacimiento que solo el tiempo sería capaz de convertir en reencuentro o en recuerdo eterno. Miguel ya no era el mismo hombre. La ausencia de Mirela había rasgado un velo que durante años ni siquiera sabía que llevaba puesto. Por primera vez, miraba su propio imperio y veía grietas que siempre habían estado allí, pero que ahora gritaban con una claridad insoportable. Era como si su ausencia hubiese encendido luces en pasillos oscuros de su conciencia, revelando verdades que había evitado toda la vida. Y una de esas verdades era cruel y simple. El mundo en el que nació y prosperó era un sistema diseñado para excluir a mujeres como Mirela. Durante semanas, Miguel intentó retomar su rutina, pero nada tenía sentido. Los contratos, las reuniones, las cenas con inversores, todo le parecía vacío, inútil, como una obra mal ensayada, donde todos fingían ser felices mientras sostenían una estructura que asfixiaba a personas reales, con sueños reales, como Mirela. Y fue en ese vacío que tomó una decisión. Si el sistema era el obstáculo, entonces él lo enfrentaría, aunque fuera solo, aunque eso significara perderlo todo. La primera decisión fue personal. Rompió contratos con marcas que se habían burlado de su relación con Mirela. Rechazó invitaciones a eventos donde ella no sería bienvenida. Cortó lazos con personas que, aunque sonrieran, dejaban claro que jamás aceptarían verlo junto a alguien que no tuviera un apellido noble. Y cuando comenzaron los rumores que Miguel había perdido la cabeza, que el amor lo volvió loco, él los enfrentó de frente, no con discursos, sino con acciones. Miguel creó, en nombre de Mirela, un instituto para jóvenes emprendedoras negras de las periferias. El objetivo era claro: brindar visibilidad, estructura y apoyo a mujeres que, como ella, sostenían a sus familias con sudor, creatividad y dignidad. La sede se inauguró en una antigua construcción abandonada en el centro de la ciudad. Él mismo la reformó con sus recursos, pero sin poner su nombre en la fachada. Estaba decidido a dejar que florecieran otras historias, no como un favor, sino como justicia. La repercusión fue inmediata. Parte de la élite lo ridiculizó. Dijeron que estaba destruyendo su marca, que ninguna mujer vale tanto, pero otra parte guardó silencio. Un silencio incómodo de quienes se sienten confrontados. Y en los barrios, en las redes, en los rincones olvidados, el nombre de Miguel comenzó a circular con otro significado, ya no como símbolo de poder lejano, sino como alguien que decidió bajarse del pedestal y usar su poder para desafiar lo que lo construyó. Mientras tanto, Mirela, en la pequeña ciudad donde se refugió, leía las noticias con lágrimas contenidas. Nunca imaginó que Miguel llegaría tan lejos. Nunca lo pidió, nunca quiso ser un símbolo, pero ver que él enfrentaba al mundo por ella, no con palabras vacías, sino con acciones concretas, conmovía su corazón de una forma que intentaba contener. Aún dolía, las heridas seguían allí, pero con cada nueva noticia, con cada joven que hablaba del instituto con esperanza, ella se sentía más cerca de él, incluso desde la distancia. Un día, Mateus la visitó. Trajo un periódico. En la portada, una imagen. Miguel hablando en una ceremonia sencilla, entregando becas a chicas que, como Mirela, aprendieron a luchar demasiado pronto. Junto a la foto, una frase de él: «Soy solo un hombre transformado por una mujer que el mundo intentó borrar, pero ella me enseñó a ver. Y ahora, todo lo que hago es para que nadie más tenga que desaparecer para ser aceptado». Mirela lloró.
Lloró como hacía años que no lloraba. No era solo amor, era admiración, era gratitud, era la certeza de que, de algún modo, aunque separados, aún luchaban juntos, por algo más grande que ellos, por un mundo donde el amor no fuera la excepción, sino la regla. Y Miguel, en su oficina ahora convertida en un centro de ideas sociales, miraba por la ventana y se preguntaba, ¿me perdonará? ¿Todavía me ama? ¿Algún día regresará? No lo sabía, pero sabía una cosa, no luchaba por aplausos, ni para recuperarla. Luchaba porque ella le enseñó que el amor verdadero nos obliga a ser mejores, aunque el precio sea alto, aunque el mundo entero diga que estamos equivocados. Los grandes giros de la vida rara vez ocurren bajo reflectores. A veces, el reencuentro más esperado llega en los lugares más improbables, en los momentos más silenciosos, cuando la esperanza ya casi ha dejado de insistir. Y así fue como Miguel y Mirela se reencontraron, no en una cena elegante, no en un evento social, sino entre el aroma dulce del azúcar derretido y las voces de niños que soñaban en voz alta. Era una tarde gris cuando Miguel fue invitado a visitar un proyecto social asociado al instituto. El lugar era sencillo, un galpón comunitario en las afueras, con murales pintados a mano, niños corriendo y el aroma irresistible de dulces caseros saliendo de una cocina improvisada. Fue acompañado por pocos colaboradores. No era un acto de imagen, era una visita para escuchar, aprender, servir. El tipo de cosa que meses atrás jamás habría imaginado hacer. Pero allí estaba, en paz con el nuevo hombre en que se había convertido. Cuando entró en la cocina, el tiempo se detuvo. Allí, con un delantal blanco, el cabello recogido con un pañuelo floral, sosteniendo una cuchara de madera y riendo con un grupo de adolescentes, estaba Mirela. Ella se dio vuelta, sus ojos se encontraron, y por un segundo eterno, el mundo enmudeció. Todo alrededor pareció ir en cámara lenta. Los alumnos seguían hablando, los ruidos seguían allí, pero entre ellos existía un universo paralelo donde el pasado y el presente colisionaban con ternura y asombro. Mirela parpadeó varias veces. Miguel no se movió, solo sonrió. Una sonrisa sin arrogancia, sin exigencia, sin prisa, una sonrisa cargada de nostalgia y respeto. Ella se acercó despacio. El corazón le latía como un tambor sagrado. Él la miraba como quien por fin se siente completo, no por el deseo de recuperarla, sino por el privilegio de verla entera, viva, hermosa y fuerte como siempre. «Tú», comenzó ella, con la voz entrecortada, «¿qué haces aquí? Vine a conocer el proyecto. No sabía que estarías aquí, pero creo que el destino sí lo sabía». Ella sonrió, una sonrisa tímida, llena de capas, una sonrisa que guardaba dolor, perdón y un pedacito de amor que nunca murió. «Pensé que me habías olvidado», dijo. «Eso nunca fue una opción. Solo necesitaba encontrarme primero. Y tal vez tú también». Guardaron silencio, pero fue un silencio cómodo, como una pausa en una canción que ambos conocían de memoria. Él no la tocó, no preguntó nada, no exigió, pero sus ojos lo decían todo. Decían que aún había tiempo. Decían que todo lo que hizo desde su partida fue por amor, pero no el tipo de amor que encierra, el tipo que libera. Esa tarde no volvieron, no pactaron citas, no sellaron promesas, pero se miraron con la madurez de quienes ya enfrentaron al mundo y sobrevivieron. Y allí, entre cucharas, chocolate y voces juveniles, nació una nueva versión de ellos. Una versión con menos urgencia, más sabiduría, menos expectativa, más presencia. Miguel ayudó a servir los dulces. Rió con los jóvenes. Se limpió las manos en un delantal prestado. Y, antes de irse, escribió una nota rápida, doblada en 4, que entregó discretamente a Mirela. Ella no la abrió hasta horas después. Dentro, una sola frase. «Si nuestro amor sobrevivió al mundo, puede vivir en cualquier lugar. Estaré aquí, cuando y si tú quieres». Ella cerró el papel, lo apretó contra el pecho y sonrió. No porque supiera el futuro, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el poder de elegir.
El amor entre Mirela y Miguel nunca sería uno de esos amores que caben en frases hechas o en finales de cuentos de hadas. Ellos habían sido moldeados por todo aquello que, a los ojos del mundo, parecía imposible de coexistir: la riqueza y la pobreza, el privilegio y la lucha, el blanco y el negro, la cima y la base. Y aún así, allí estaban, enteros, reales, transformados. Porque algunas historias no necesitan finales perfectos, solo necesitan verdades vividas con valentía. Después del reencuentro en el proyecto social, la vida siguió, pero de otro modo. Aquella noche, Mirela volvió a casa y se sentó a la mesa con sus hermanos. Mateus, ya mayor, Marina, casi adolescente, les contó que había visto a Miguel. Lo dijo con calma, sin ocultar la emoción, pero también sin alimentar ilusiones. Les explicó que el amor, a veces, está hecho de idas y vueltas, y que solo vale la pena si nos hace crecer, no encogernos. Ambos la escucharon con ojos maduros, más comprensivos de lo que ella imaginaba. Habían crecido viendo cuánto había luchado, y, en el fondo, siempre desearon que su corazón también fuera cuidado algún día. Miguel, por su parte, regresó al instituto esa semana con un brillo distinto en la mirada. Siguió con los proyectos, ahora más presente, más comprometido, más humano. No porque quisiera impresionar a Mirela, sino porque el amor que sentía por ella le había enseñado a importar de verdad. Y él sabía, con absoluta certeza, que jamás volvería a ser el hombre que fue antes de ella. Las visitas entre los dos comenzaron poco a poco. Primero en pequeños eventos sociales, luego en caminatas por el parque, más tarde en cenas sencillas, en casas humildes, con más risas que palabras grandilocuentes. Mirela puso sus límites. Miguel los respetó. No hubo prisas, no hubo presiones, solo un intercambio sincero, construido día tras día con la delicadeza de quien entiende que todo lo frágil necesita cuidado. Un sábado nublado, Mirela lo invitó a almorzar en su casa. Preparó arroz, frijoles, ensalada y, por supuesto, brigadeiros. Marina quiso poner la mesa con esmero. Mateus puso una música suave de fondo. Cuando Miguel llegó, con una camisa sencilla y una flor en la mano, el ambiente era de paz, de pertenencia. Ayudó a servir, bromeó con los hermanos, lavó los platos al final, y cuando salieron juntos a caminar por la plaza cercana, tomados de la mano, Mirela finalmente le dijo: «No volví a tu vida porque te extrañaba, volví porque entendí que tú me amabas de la forma correcta, sin querer cambiarme, sin rescatarme, sin exhibirme como trofeo. Y eso es demasiado raro como para ignorarlo». Miguel la miró con los ojos llenos de lágrimas, le apretó la mano con fuerza y dijo: «Tú eres mi hogar, y todo lo que haga de ahora en adelante será para proteger ese hogar que eres tú». No se casaron de inmediato, no lo anunciaron en redes, no hicieron promesas vacías, pero eligieron quedarse, y cada día esa elección se renovaba en cada gesto, en cada conversación, en cada diferencia acogida, en cada herida respetada, porque el amor verdadero no se construye con perfección, se construye con verdad. Mirela siguió vendiendo sus dulces, pero ahora con su propia marca registrada. La receta seguía siendo la misma, pero ahora llevaba un sello: hechos con resistencia y afecto. Sus dulces comenzaron a circular en eventos culturales, escuelas públicas, ferias e incluso en las reuniones del instituto. Miguel se aseguró de que su nombre no se usara en ninguna campaña de publicidad, porque entendía que ella era un universo en sí misma y que su luz no necesitaba su apellido para brillar. Y así, sin grandes anuncios, sin finales de fantasía, nació un nuevo comienzo. Mirela y Miguel construyeron su propio mundo, un mundo hecho de amor, pero también de respeto, de escucha, de paciencia. Un mundo donde el brigadeiro aún endulzaba los días, donde las manos se tocaban con firmeza, donde las miradas decían: sobrevivimos, porque sobrevivir, en su realidad, ya era una revolución, ya era un milagro, ya era un final feliz, o, quizás, un comienzo eterno.